Podemos tomar asiento. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Siéntete bienvenido, bienvenida, bienvenidas, que acaban de llegar de Nicaragua. Muy bien. Hay algo que estaba pensando en estos días, y es que normalmente pues nos reunimos aquí viernes, nos reunimos también los domingos, los miércoles pues os reunís en casa de Joana. Y algo que pienso, ¿no? Pues que quizá, por ejemplo, yo pues no conozco a todo el mundo aquí. Bueno, cuando llego saludo y demás, pero probablemente no sea el único que no conozco a todos, sino que a veces entre nosotros tampoco nos conocemos, ¿vale? O nos conocemos de vista, pero no sabemos cómo se llama la otra persona, qué necesidades tiene. Y algo que quisiera comenzar a hacer, si os parece bien, es que, por ejemplo, los domingos, cada domingo, pues pedirle a una persona en un minuto que simplemente pues se ponga de pie, que nos diga cómo se llama y una breve petición de oración. Porque es que es un poco como frío, ¿no? La Biblia habla de que el pueblo de Dios, o sea, nos ve como una familia, ¿no? Los hijos de Dios, aquellos que se acercan a Dios, somos una familia. Y una familia que no sabe, o sea, imagínate yo viviendo con mi familia y que no sepa cómo se llama mi hija, eso sería ya grave, ¿verdad? Pero una familia, ¿no? Que no sepa cómo se llama el primo, cómo se llama, ¿no? Bueno, nosotros somos hermanos en Cristo y creo que es muy importante, ¿no? Que tengamos una relación. La vida cristiana, si fuera solamente reuniones, asistir, pues sinceramente esto sería una religión más. Pero Dios nos llama a una relación con Él y una relación también entre los que componemos el cuerpo de Cristo. Y creo que a veces pues venimos, ¿no? Venimos a la reunión, queremos pues acercarnos a Dios, queremos recibir algo de Dios, pero nos olvidamos del que tenemos al lado. Y hoy voy a compartir un poco acerca de eso. Así que, si nos importa, no sé, por ejemplo, ¿nos puedes decir tu nombre? Yo sí lo sé, pero tu nombre y una petición breve de cómo podemos orar por ti. Soy Talina de Nicaragua. Pues pido oración por mi familia. Muy bien. Por mí. ¿Tu familia está en Nicaragua? Sí, sí. Ok. Aidalina, todos nos hemos quedado con el nombre. Aidalina, a lo mejor otro. Pero, ¿qué os parece si ahora mismo nos ponemos de pie y oramos por Aidalina y oramos también por su familia? ¿Vale? Esto es para practicar, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Venga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Aidalina, gracias por tenerla aquí, gracias por formar parte de esta familia. Señor, queremos decirte a ti y decirle a ella que no está sola, que tiene una familia, Señor, y también queremos preocuparnos por sus necesidades, Señor. Y es por eso que oramos también por su familia en Nicaragua, Señor, y por su vida. Señor, acompáñala, provéela, Señor, que ella no se sienta sola ni desamparada, Señor. Dios mío, sabemos lo difícil que es estar en otra tierra, Señor, en otro lugar, en otra cultura, Señor, pero tú también conoces esto muy bien, Señor. Así que bendecimos su vida y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ok, bueno, ahora sí, podemos tomar asiento, pero vamos a practicar esto. ¿Vale? Muy bien. Mira, pues hoy quisiera hablar de algo que la Biblia repite mucho y es que hay cosas en la palabra de Dios, hay cosas aquí en la Biblia que quizás son difíciles de entender, ¿no? Yo no sé si tú abres la Biblia y te pones a leer y lees algunas cosas que dices, qué raro, qué extraño, yo no entiendo, no sé a qué se refiere aquí, pero las cosas que Dios quiere que tengamos muy claras se repiten muchas veces y de muchas maneras, ¿vale? Y algo que se repite mucho es la importancia de amar a Dios y amar a las personas. Y es que básicamente ese es el resumen de todo esto. Amar a Dios y amar a las personas, amarnos unos a otros. Así que yo pensaba mucho en esto, ¿no? Y pensaba también en ustedes, pensaba en la iglesia, pensaba, pues, cuando digo la iglesia, pues no es un edificio, sino en las personas. Y
la verdad que muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, pues nosotros como personas nos acercamos a Dios en un momento de nuestra vida porque tenemos alguna necesidad. Y eso yo creo que es bastante común. Y cuando leemos en los evangelios vemos a personas que se acercaron a Jesús porque la mayoría no porque le reconocía como el Mesías, sino que se acercaron porque sabía que Jesús hacía milagros y porque tenían alguna necesidad, sea una necesidad física, una enfermedad. Nosotros nos acercamos a Dios a veces porque tenemos un problema familiar muy gordo que no podemos solucionarlo, problemas emocionales, cosas que nos duelen en el corazón y que no podemos superarlas. Algunas personas se acercan a Dios porque tienen un profundo sentimiento de vacío, de despropósito, y la verdad que es normal que nos acerquemos a Dios porque tenemos una necesidad. Así es el ser humano, ¿vale? Yo me acerqué en su día a Dios, pues no porque pensaba, oh, Jesús es mi Señor, sino porque tenía una necesidad y quería probar si eso iba a dar resultado. Y luego ya una vez que conocí a Jesús, pues ahí ya mi vida cambió y tomé otras decisiones. Pero, ¿sabes una cosa que me he dado cuenta? Que cuando uno está en graves problemas, nuestro problema, nuestra circunstancia que nos preocupa, que nos aflige, acaba convirtiéndose en el centro de nuestra vida. Acaba convirtiéndose en aquello alrededor de lo que mi vida gira y gira y gira. Un ejemplo. Cuando vine a Jesús, mi problema, mi gran problema era la adicción a las drogas. Y eso para mí era, y de ahí se derivaban otros problemas. Bueno, cuando ya llegué a Jesús me di cuenta que la raíz del problema no eran las drogas, la raíz del problema era un vacío emocional que yo tenía por no haber tenido papá, por haber buscado aceptación, autoestima, y eso me llevó a las drogas, ¿vale? Pero yo me doy cuenta que cuando yo vine en esa circunstancia, Jesús, ese era el problema alrededor del que toda mi vida giraba, ¿no? Yo estaba todo el día pensando, ya en los últimos años, en cómo salgo de aquí, cómo arreglo mi vida. Claro, yo pensaba arreglarlo de muchas maneras, algunas muy malas, ¿no? Porque yo decía, claro, yo lo que necesito para solucionar esto es dinero, ¿no? Y pensaba en hacer un atraco, yo lo que necesito es irme, no sé, al ejército. Me voy a ir al ejército y ahí me voy a curar, ahí me voy a despejar, o yo qué sé, yo pensaba en el suicidio también, yo voy a acabar con mi vida y se acabó, ¿no? Pero todo es porque mi vida se enfocaba en el problema que yo tenía. Y es bastante común, es bastante normal, ¿no? Que donde yo fijo mi atención, es como cuando uno va manejando, yo no sé cuántos aquí tienen carnet de conducir, ¿no? Uno va conduciendo y tú vas por la carretera, pero tú fijas tu mirada en un cartel y ¿qué haces inconscientemente? Te vas para el lado. ¿Te ha pasado? ¿Los que conducen? No, ¿no? ¿Porque no conduces o porque no te ha pasado? Pero si te despistas y empiezas a fijar tu atención hacia un lugar, la tendencia es desviarte. Tú vas a donde fijas tu atención. Pues en nuestra vida es lo mismo. Donde fijamos nuestra atención, para ahí vamos, para ahí va todo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando ya nos acercamos a Dios y empezamos a conocer a Jesús, pues la cosa empieza a cambiar. Vamos recibiendo entendimiento y el enfoque de nuestra vida comienza a cambiar o debería de cambiar. Porque como yo te dije, cuando yo vine a Jesús, el centro de mi vida era mi problema, mi situación difícil. Pero cuando ya fui conociendo a Dios, el centro de mi vida se volvió Dios y amar a otras personas. O sea, y eso es un proceso. A veces, lamentablemente, podemos venir a Jesús y estar mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero seguir con el chip en nuestra mente de que, a ver, ¿cómo puedo hacer para que Dios me ayude? Que Dios me ayude, mi problema, mi necesidad, pero no pasamos al enfoque de decir, no, Señor, o sea, ¿cómo puedo amarte a ti y cómo puedo amar a otras personas? Y eso lo único que hace es estancarnos. Y ahora tú dirás, bueno, pero ¿y qué hago con mis problemas? No te preocupes, vamos a ver hoy acerca de qué dice la palabra acerca de esto y vamos a ver que está claro que Dios se quiere ocupar de mis problemas. Mira, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34.
Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. A veces venimos aquí a la Biblia, y yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Pensando que esto es un manual de cómo arreglar mis problemas. Un manual de cómo arreglar mis problemas. O sea, pensando que todo el enfoque de Dios es Dios a mi servicio para solucionar todos mis problemas. Pero me he ido dando cuenta que en realidad es un manual de cómo aprender a amar a Dios y cómo evitar meterme en problemas. Eso sí, cómo evitar meterme en problemas. Y también tener la seguridad de que, porque problemas van a venir, ¿sabes? O sea, da igual si eres cristiano o no lo eres, da igual si has decidido seguir a Jesús o no, problemas van a venir. O sea, la Biblia en ningún momento nos dice que una vez que decides seguir a Cristo no va a haber problemas. No, en ningún momento eso aparece en la Biblia. Pero lo que sí es verdad que hay una gran seguridad de que Jesús va a estar conmigo en los problemas. Él va a estar conmigo en las tormentas y eso es tremendo. Eso es una seguridad. Mira, Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34, dice así. Es una conversación que un escriba tiene con Jesús y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, había escuchado a Jesús con otro que quería pelear con él y Jesús le había respondido bien, pues este escriba se acerca y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, versículo 29, le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí viene, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, es decir, es muy parecido. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice que es importante. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba o se atrevía a preguntarle. Mira lo que dice ahí al final del versículo 33, dice, es más, o sea, amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y sabes una cosa? Que a veces preferimos hacer sacrificios, hacer penitencias, antes que amar al que tengo al lado. ¿Sabes? O sea, a veces venimos a Dios, Señor, yo si hace falta subo, vamos, a la montaña más alta de rodilla con garbanzos pegado aquí en la rodilla, ¿sabes? Si hace falta hago eso por ti, hago ese sacrificio para que Dios haga un milagro. Y Dios lo que está diciendo es que ames a tu prójimo, que ames a tu esposa, a tu esposo, que ames a tus hijos, que ames a la persona que tienes al lado, que aprendas a perdonar y a pedir perdón, ¿no? Pero nosotros preferimos hacer un gran sacrificio antes que aprender a amar, porque amar cuesta, porque amar implica desprendernos de nuestro orgullo o perdonar cuando sabemos que alguien nos ha herido. Y eso es muy interesante. Quiero contarte una historia breve y quiero conectarla con esto. ¿Sabes que allá por el año 1543 comenzó algo que más tarde se conoció como la Revolución Copernicana? Qué raro, ¿no? Revolución. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa revolución? Pues que había un hombre llamado Nicolás Copérnico que lo revolucionó todo. ¿Por qué lo revolucionó? Porque Nicolás Copérnico era un hombre que le gustaba estudiar las estrellas, el universo, entre otras cosas que hacía muy bien,
Pero este fue el que sacó la teoría por primera vez de que la Tierra y todos los planetas giran alrededor del Sol. Porque tú sabes qué es lo que se creía hasta hace 500 años. Lo que pensaba la gente y sobre todo la Iglesia, que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás daba vuelta alrededor de la Tierra, hasta el Sol. Tú imagínate. Entonces, cuando Nicolás Copérnico propone esto, eso fue una locura para muchos y fue una revolución porque él lo pudo demostrar, pero la gente de aquel tiempo y especialmente la Iglesia se echó las manos a la cabeza y el libro que escribió Nicolás Copérnico acabó estando en la lista de libros negros, de libros prohibidos por la Iglesia, porque decían que era una herejía. Pero luego sabemos y se ha demostrado que es verdad, que la Tierra no es el ombligo del mundo, del universo, sino que el resto de planetas, incluyendo a la Tierra, gira alrededor del Sol. Y esto era un conflicto porque, bueno, para los creyentes de aquel tiempo, ellos se apoyaban en algunos versículos bíblicos, habían mirado algunos versículos y decían, no, ¿cómo va a ser? Si Dios se sienta en el círculo de la tierra, porque hay un versículo que dice eso, no, pues la tierra tiene que ser el centro, y si nosotros que somos la iglesia, que somos los representantes de Dios aquí, pues todo tiene que girar alrededor de nosotros somos el centro. Y eso fue una revolución, la revolución copernicana. Pero ¿sabes una cosa? Y esto tiene que ver con pensar que somos el centro. Pues que de la misma manera puede ocurrir una revolución en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que nosotros, nuestros problemas, nuestras circunstancias, no pueden ser el centro del universo. Y esto a veces nos cuesta, sí, porque ¿no te ha pasado a veces que pensamos, yo lo digo por mí, ¿vale? Es que mi problema es el más grande, es que mi situación es la más difícil, es que nadie lo está pasando tan mal como lo estoy pasando yo. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ponernos en el centro y parece que todo gira alrededor de nuestra, ¿no? Alrededor de nuestro problema. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que en lugar de estar nosotros en el centro, porque al final, mira, lo que decía la gente del tiempo de Copérnico se llamaba geocentrismo, la Tierra en el centro. Nosotros a veces no tenemos geocentrismo, pero sí tenemos egocentrismo. O sea, mira, cambian las letras, ¿no? Egocentrismo. Y eso significa que nosotros estamos en el centro de todo. Yo, mis necesidades, mí, ¿verdad? Y es difícil. Esto está en la naturaleza humana. Pues puede ocurrir una gran revolución si yo dejo de estar en el centro y empiezo a decir que Jesús es el centro de mi vida. Jesús es el centro de mi vida y el amarle a Él y el amar a otros es prioridad. Eso va a traer una revolución, la revolución de Jesús. Ahora, con el texto que hemos leído anteriormente, ese texto que hemos estado leyendo, ¿no? Donde él habla de cuáles son esos principales mandamientos, amar a Dios y amar a las personas. Y yo no sé si tú te has preguntado esto alguna vez, pero yo al principio me lo preguntaba y he escuchado a otras personas, y es que Dios necesita ser amado por mí. Hay personas que son ateas, que no creen en Dios e incluso escriben libros, ¿no? Para criticar el cristianismo y para hablar mal de Dios y dicen, es que entonces Dios está pidiendo que todo el mundo le ame, ¿no? Que todo el mundo le adore, Él necesita que la gente le adora, que la gente le ame. Y sabes una cosa, Dios no necesita mi amor para seguir siendo Dios. ¿Tú lo sabías? O sea, la postura que tú tomes con respecto a Dios no le hace más o menos Dios, ni la mía. Él va a seguir siendo Dios, Él es el creador de todo. Pero, ¿sabes? Más bien el amar a Dios y que Dios diga en su palabra que necesitamos amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué lo está diciendo?
Porque es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Es bueno que amemos a Dios sobre todas las cosas y que Él esté en el centro de nuestro corazón, porque, ¿sabes qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 9. Jeremías 17, del 7 al 9. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es una versión más actual, con palabras más sencillas, pero dice así. Jeremías 17, del 7 al 9, dice, pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, lo que compartía Diana al principio, o sea, el centro de sus vidas. Estos, los que confían en el Señor, versículo 8 dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto, ¿no? Tú te imaginas con la sequía que hay ahora, con los calores, un árbol que tiene raíces profundas cerca de un río. ¡Wow! Así está comparando Dios a aquellos que confían en Él y han hecho de Él su esperanza y su confianza. Versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay. O sea, mi corazón es engañoso. Y dice, sigue diciendo, y extremadamente perverso, torcido. Tenemos la tendencia a torcernos de lo que es bueno, de lo que es recto. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón humano? Y es que necesitamos poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, para no desviarnos y para poder resistir las adversidades de la vida. ¿Sabes? Es muy fácil desviarse en pos de cualquier cosa. Ahí dice un versículo en la palabra de Dios que raíz de todos los males es dinero es malo, porque el dinero hace falta, ¿verdad? Hace falta. Pero amar al dinero más que a Dios, ¿a qué lleva? Pues tú mira cómo está el mundo. La mayoría de los conflictos que hay en el mundo, ¿por qué son? Por dinero, dinero, poder, ¿entiendes? Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo empiezo a poner como prioridad dinero, estoy diciendo dinero por decir otra cosa, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero en el momento que yo empiezo a poner como prioridad otras cosas en mi corazón antes que a Dios, mi corazón empieza a desviarse, a perseguir otras cosas, a hacer cosas que quizá no son agradables a Dios y quizá cosas que van a dañar a las personas que yo tengo a mi alrededor. Si yo tengo a Dios en el centro de mi corazón, Él me va a ir guiando, me va a instruir para que mi vida ande en rectitud, para que mi familia vaya bien, para que me vaya bien en la vida, para que sea como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y eso con respecto a amar a Dios, pero hemos dicho que esos dos principales mandamientos es amar a Dios, que ya hemos visto por qué, pero amar también a otros. ¿Y por qué tengo que amar yo a otros, no? Podríamos decir, pero ¿y por qué? Pues yo bastante tengo con lo mío, para estar preocupándome también por otros. Mira, ¿sabes una cosa? Cuando uno viene a Jesús, a Dios no solamente le importa que yo tenga una relación con Él, a Dios le importa cómo es mi relación con los demás. Y a veces queremos nosotros, bueno, pues yo tengo, no sé, estoy peleado con mi mujer, o estoy peleado también con mi hermano, o estoy peleado con quien sea. Y entonces quiero venir a Dios para sentirme yo bien y tener yo una relación con Él, pero yo no quiero saber nada del que tengo al lado. O sea, no, la típica, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Te echo la cruz, ¿verdad? Perdono, como diciendo, no me voy a vengar de ti, pero no olvido. ¿No? O sea, tú para mí ya, ¿sí? ¿Has dicho eso alguna vez en tu vida? Te echo la cruz, ¿verdad? ¿Sí o no? Así. Si te das cuenta,
eso es lo que hay en el corazón humano. Pues eso yo creo que la mayoría seguramente lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando te acercas a Dios, Dios dice, mira, está muy bien que me ames, está muy bien que me pongas en el centro de tu corazón. Pero ¿sabes qué? A mí me importa también la relación que tú tienes con otras personas. Y ahí, ahí ya eso sí que cuesta, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué dice Primera de Juan capítulo 4, versículo del 20 al 21? Primera de Juan, casi al final de tu Biblia, capítulo 4, versículo del 20 al 21. Y esto, esto nos desarma todas nuestras teorías, porque dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, si alguno dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, para mí Dios es lo primero, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y mira lo que dice, mira lo que sigue diciendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien puede ver. O sea, esto es así. O sea, que yo amo a Dios, y tú no has visto a Dios. O sea, si no eres capaz de amar al que estás viendo y puedes tocar, ¿tú qué vas a amar a uno que no has visto y no puedes tocarlo? ¿Entiendes? Básicamente está diciendo esto. Y dice, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, con Dios, él parece que nos encierra en un callejón sin salida, ¿no? Mira, David, querido, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero, disfruto de que tú me ames y yo también te amo, pero a mí me importa la relación que tú tienes con las personas que están a tu alrededor. Y ahí dirán, no, pero es que con el que yo estoy enfadado está lejos. No, también eso también me importa, ¿vale? Mira, Primera de Corintios 10, 24. Hay muchos versículos, te voy a leer algunos versículos que hablan de las relaciones, ¿vale? Primera de Corintios 10, 24, para que veas que la Biblia habla abundantemente de esto. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tenemos la tendencia de buscar pues, nuestro beneficio, nuestro propio bien. Es bastante común, ¿no? Hoy en día que tú dices, pues ya está, yo tengo que mirar por lo mío y por lo de los míos, y en muchas ocasiones hasta si hay que pisar a alguien, pues se le pisa. Lamentablemente hay gente así, ¿verdad? Que no tiene escrúpulos, que si te tiene que pisar, te pisa por tal de que le vaya bien a él. Y quizá a lo mejor yo he podido ser uno de esos, ¿no? Lo reconozco. Que no me ha importado lo que pase con el otro, que yo he mirado por mí, por mi beneficio, o por los que tenía cerca. Pero no, me da igual si este sale perjudicado. Pero la Biblia dice esto, ninguno busque su propio bien, sino el del otro también. Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Te lo leo en Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y por eso lo que decía al comienzo, nosotros podemos asistir aquí a las reuniones de iglesia buscando nuestro propio interés solamente. Yo puedo venir aquí cada viernes, cada domingo, buscando que Dios me hable, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, con una motivación puramente egoísta, sin pensar en el que viene, en el que está al lado, sin ni siquiera saber cómo se llama, qué es lo que está pasando, qué necesidad tiene. Por eso tenemos que fomentar las relaciones unos con otros, ¿vale? Y saludarnos y tomarnos el tiempo de conversar y de preguntar cómo estamos. Eso es muy importante, porque la Biblia nos habla mucho de esto. Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos
a los otros. Qué difícil es eso, ¿no? Preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra. ¿Qué significa esto? Es como tú primero, ¿no? Primero tú y después yo. No, yo te doy prioridad a ti. Y ahí podemos estar pensando, bueno, pues entonces yo siempre voy a ser el último. Bueno, dice la Biblia que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Jesús dijo esto. Pero no estamos hablando de entonces yo me despreocupo de mi vida, ¿no? Ya mi vida no vale para nada, yo le doy prioridad. Porque tampoco eso no sería saludable, menospreciar mi propia vida al punto de no valorarme. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de, en lugar de tener una mentalidad egoísta, donde yo busco solo mi beneficio, estar siempre pensando también en las necesidades que otros pueden tener, en cómo otras personas pueden estar sintiéndose. Y, ¿sabes una cosa? Esto que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, esto desde la antigüedad ya fue dicho en la ley. Levítico capítulo 19, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Levítico 19, versículo del 17 al 18. Está diciendo la ley que Dios dio a Moisés y que Moisés la transmitió al pueblo y que era lo que la gente creía y guardaba hasta que vino Jesús, hasta el tiempo de Jesús. Mira lo que dice Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Escucha bien, no fomentes odio. ¿Cómo se fomenta el odio? A veces con los chismes, con las críticas, o yo dándole vuelta ahí a los pensamientos, ¿no? Este se va a enterar, ¿verdad? ¿No? Ahí dándole vuelta ahí a la hormigonera. No fomentes el odio contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente de forma directa. Lo que hemos dicho, ¿verdad? Sin chismes, sin intermediarios. Habla. Si hay algo contra alguna persona o piensa que alguien tiene algo contra ti, habla de manera respetuosa y de forma directa con la persona, a fin de que no seas culpable de su pecado, de que no estés tú también pecando. Versículo 18. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, porque estaba hablando al pueblo de Israel, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, el que está diciendo esto. Pero tú sabes una cosa, esto es lo que creía el pueblo de Israel hasta que vino Jesús. Pero Jesús le dio a este mandamiento una comprensión más alta, más elevada, porque él no solamente se refirió a amar a tus parientes o a las personas cercanas o amar solamente a los que son del pueblo de Israel, porque los israelitas lo que guardaban era esto: amamos al pueblo de Israel, pero a los gentiles, a los que no son judíos, los despreciamos. Mira, un israelita en el tiempo de Jesús, si iba al mercado y se rozaba un poquito con uno que no era judío, iba a su casa y se lavaba, se bañaba, porque eso era algo abominable, despreciable. Ellos aborrecían a los gentiles, impuros, personas que no conocen a Dios. Imagínate a qué punto lo habían llevado. Pero sin embargo, ahora viene Jesús y mira lo que dice. Mateo 5 del 43 al 46. Mira lo que dice Jesús, que esto le hace la cabeza a los judíos, ¡pum!, ¿no? Y les estalla. ¿Por qué? Porque dice Jesús, Mateo 5 del 43 al 46, oísteis que fue dicho hace mucho tiempo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y eso es lo que ellos habían ido diciendo a lo largo de los años, claro, yo amo a mi prójimo, yo amo al que es de mi pueblo, yo amo al que está cerca de mí, pero al enemigo ni agua. Pero resulta que Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Cómo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué mérito hay en amar al que te ama?
al que te trata bien? ¿Qué recompensa hay? ¿Qué mérito hay? Eso es fácil. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Estás diciendo los publicanos era una figura muy mal vista en aquel tiempo, que eran traidores de su propio pueblo, y dice, pero si eso, pues eso lo hace cualquiera. ¿Qué mérito tenéis? Vosotros amad incluso a vuestros enemigos. Orad y bendecid a aquellos que os maldicen. No paguéis con la misma moneda. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí pone el ejemplo, porque ¿sabes qué? Nuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre el que le adora y le bendice y sobre el que blasfema contra él. Hace salir el sol y hace que llueva sobre uno y sobre otro porque muestra su infinito amor y misericordia. Y nosotros, si alguien nos sopla un poco, pues ya le estamos deseando, ¿verdad? O si ya me han pisado el juanete, ya no lo queremos comer. Si te das cuenta, son ejemplos muy, muy brutos, ¿no? Muy exagerados. Pero si alguien nos ha hecho daño, nosotros o le deseamos lo peor, o no queremos saber nada de esa persona, lo descartamos, lo borramos de nuestra mente. Pero lo que Jesús está diciendo, ama incluso al que te maldice. No te digo que vas a estar abrazándolo, pero bendícelo. No procures hacerle tú mal. O sea, págale con una moneda diferente, no con la misma moneda, para que tú puedas dar testimonio de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Esto es una revolución que Jesús trajo en su tiempo, porque este es el tipo de amor que Dios ha mostrado para con nosotros. ¿Tú sabes que ese es el tipo de amor que Dios ha mostrado a nuestras vidas? Porque Dios nos amó y sacrificó a su Hijo cuando todavía éramos enemigos. O sea, yo esto a mí me rompió los esquemas de entender cuando yo era un drogadicto, cuando yo no quería saber nada de él, cuando yo era enemigo de él, Jesús ya murió por mí. Y eso es tremendo. Eso dice en Romanos 5:10, dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos aún enemigos. Wow, Señor, ¿me amaste? Antes de que yo pudiera hacer o decir cualquier cosa. Rápidamente, Pablo y Santiago siguen hablando también en la palabra de Dios acerca del amor. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a veces es que, cuántas cosas hay en la Biblia, ¿verdad? Es que cuántos mandamientos, es que cuántos versículos. Mira, muy sencillo. Ama a Dios y ama a las personas. Ahora vamos a ver, venga, ¿cómo amo a las personas? Romanos 13, del 8 al 10 dice, Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, mira, te está diciendo, no adulterarás, o sea, tomar a la mujer de tu prójimo, a una mujer que no es tuya, no matarás, no hurtarás, no robar así a escondidas, no decir falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si tú amas, tú no vas a estar haciéndole mal al vecino. Es que tú no vas a estar haciendo cosas que no tienes que hacer, porque amas a las personas. Ese es el resumen. Y si no piensa, a ver, si esto me lo hicieran a mí, ¿qué diría yo? ¿Cómo me sentiría? Piensa de esta manera o pensemos de esta manera. Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 13. Perdona que vaya rápido, pero si no puedes escuchar nuevamente la prédica, que se colgará en un ratito. Si en verdad cumplís la ley real, Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 13, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, si le das más importancia a uno que a otro, pues cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que está diciendo es, si yo no tengo misericordia de otras personas, no esperes misericordia de parte de Dios. Y ahí podemos decir, después de amar de esa manera, eso no se puede. ¿Quién va a amar a sus enemigos? Eso es imposible, eso es una locura. Pero ¿sabes una cosa? Es que Dios no nos está diciendo que amemos con nuestro amor imperfecto. Él dice en Romanos 5:5, Romanos 5:5, dice que Dios, la segunda parte del versículo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo venimos a Dios, Él se encarga de ir poniendo de su amor en nuestros corazones. Nuestro amor para que nosotros podamos amar con el amor que Él nos da, porque tiene que ser un amor sobrenatural. Es que yo he escuchado testimonios de gente que ha perdonado a personas, por ejemplo, un hombre, un predicador famoso, que su yerno asesinó a su hija y fue a la cárcel a decirle, te perdono, a su hija. Hay una foto muy famosa y es que en el tiempo de la guerra de Estados Unidos, no recuerdo si es con Vietnam o con Japón, hay una foto que salió y lanzaron unas bombas incendiarias. Y resulta que un fotógrafo captó a una niña de 9 años que iba corriendo con la piel, o sea, desprendida, desnuda completamente y el cuerpo quemado. Iba corriendo. Esa niña se hizo famosa por esa foto y al final migró a Canadá, ya siendo una mujer adulta, tiene marcas en todo su cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Se convirtió en creyente, en cristiana. Y hubo un momento en un evento militar donde ella pudo ir y acercarse al piloto que lanzó esa bomba y decirle, te perdono. Tremendo. Lo he visto recientemente en una noticia. Y este hombre, que también para ese tiempo ya era creyente, era cristiano, dijo, mira, no sabes cuánto necesitaba oír eso. O sea, porque él había estado condenándose toda su vida, porque tú sabes lo que es, vale, tú vas a la guerra, lanzas unas bombas y no sabes ni quién se ha muerto. Pero que precisamente tú sabes que eres el que lanzaste esa bomba y esa foto ha dado la vuelta al mundo y tú estás viendo a esa niña de 9 años sufriendo, corriendo desnuda, con el cuerpo quemado y saber que has sido tú. ¡Wow! Pues este hombre se quitó un peso de encima, porque esta mujer, esta niña ya siendo una mujer, le dijo, te perdono. Y es que eso es un amor que no es humano, eso es algo sobrenatural, que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Y entonces dirás, vale, ¿y qué pasa con mis necesidades? O sea, yo me enfoco en amar a Dios y amar a otros. ¿Y con mis problemas qué pasa? ¿Cómo se arreglan? Pues Mateo 6, versículo 33. Jesús dijo esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, y él estuvo hablando antes de necesidades, de alimentos, de vestido y de otras necesidades, dice, todas esas cosas os van a ser añadidas. ¿Sabes cómo funciona Dios? Que si tú te enfocas en ponerle a Él en el centro de tu corazón, Dios se va a ir encargando de tu situación. Es que el enfoque no es, no, mi situación arregla. Entonces ahí me voy a enfocar, es que sabes una cosa, es que no vamos a acabar nunca. Es que como yo estoy esperando a estar plenamente satisfecho y que se arreglen todos mis problemas y circunstancias, no acabo nunca. Necesito 7 vidas. ¿Sí te das cuenta? Pero cuando yo me enfoco en Dios, Dios se va encargando de mis problemas, se va encargando de mis situaciones. Así que, resumen de esta predicación. Mira, simplifica esto, todo lo que está aquí, simplifícalo en estos 2 mandamientos. Amar a Dios y amar a otros. Pregúntate continuamente,
¿Cómo puedo hacer para amar más a esta persona? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué sería? Y si tienes dudas, en algún momento dices, en esta situación, ¿cómo puedo hacer yo para amar a esta persona? Pues ahí sí, pregunta, mira, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo yo honrar y amar más a Dios? Resúmelo de esta manera. Y por último versículo que te leo, Mateo 7:12. Hay una cosa que se llama la regla de oro. Regla de oro, ¿vale? Que lo dijo Jesús. Mateo 7:12. Y a esta regla de oro nosotros le hemos dado la vuelta. Dice, así que todas las cosas que queráis, esto es algo ya práctico, para poder ponerlo en práctica. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es el resumen de la ley y de los profetas. O sea, que lo que tú quieras que hagan contigo, comienza a hacerlo tú. ¿Sabes por qué le hemos dado la vuelta? Porque siempre hemos dicho, no le hagas a nadie el mal que no quieres que te hagan. ¿Vale? Entonces es como, bueno, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien. ¿Sí te das cuenta qué diferencia hay? No, lo que Jesús está diciendo es, toma la iniciativa. Sé tú el que hace bien a los demás como te gustaría que hicieran contigo. No es, no le hagas mal a nadie. Eso por supuesto, no le hagas mal a nadie. Pero toma la iniciativa de hacer bien. Por ejemplo, no es que no hay mucho amor. No hay mucho amor en esta reunión, no hay mucho amor en esta congregación. Ama tú. Comienza a tomar la iniciativa. Y eso que siembras se multiplica. ¿Entiendes? Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes que Jesús, cuando dijo de amar a los enemigos, Él no lo dijo ahí como, venga, yo suelto esta bomba, amar a los enemigos y yo me voy para el cielo, me voy con el Padre y ellos quedáis? No. Jesús amó a gente que le traicionó, a gente que lo vendió, a gente que lo decepcionó. Amó a sus discípulos y terminó diciendo, ¿sabes qué? Esto os digo, amaros unos a otros como yo os he amado. O sea, amaros de tal manera que, aunque os falléis los unos a los otros, sigáis amándoos. Y yo te quiero animar en esta mañana a pedirle a Dios, Señor, yo no tengo ese tipo de amor. O sea, yo no sé tú, pero si podemos ser sinceros, pues Señor, a mí me falta mucho. Yo no tengo ese tipo de amor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí, somos imperfectos, Señor, yo reconozco que soy imperfecto, yo reconozco que yo no doy la talla, yo no llego a poder amar de esta manera, Señor, en la que tú amas y en la que tú me pides que yo ame, pero Señor, yo algo sí quiero hacer, quiero ponerte a ti en el centro de mi vida. Yo quiero ponerte a ti en el centro, Señor, y quiero que tú me enseñes, que nos enseñes a amar a otros, Señor. Amar a otros de esa manera con la que tú nos has dado ejemplo. Señor, ayúdame, Señor, o ayúdanos incluso a amar a los que nos persiguen o hablan mal de nosotros, aquellos que consideramos enemigos, Señor. Dios mío, necesitamos ese amor sobrenatural. Tú has prometido que con tu Espíritu Santo derramas este amor en nuestros corazones, Señor. Y esta mañana te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a fortalecer relaciones de amor y de hermandad, Señor, entre los que estamos aquí, entre tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos a empezar por aquí, ayúdanos en nuestros hogares a preferirnos unos a otros, Señor, a preocuparnos los unos por los otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que podamos ir practicando esto. Podemos comenzar por las personas que tenemos cerca, pero yo te animo. Esto es algo que necesitamos pedírselo a Dios, pero necesitamos también tomar pasos prácticos, ¿verdad? Ahora voy a dar paso a Joana, pero recordaros que lo que sí sigue en pie, bueno, todos sabéis que había programado unas actividades ahora en mayo con Daniel, con el fundador de nuestra obra, que él está en Estados Unidos, pero lamentablemente